Aquí abajo en los comentarios están las referencias de la bibliografía. Entonces, este es un esquema muy interesante, porque como ustedes van a ver, puede resumir todo lo que estamos mencionando en solo una página. Entonces, para estudiarlo y para tenerlo en la mente, sobre todo para el examen oral, es importante tener estas definiciones. Algo está sucediendo. No me permite ampliar. Voy a grabar en el mismo dispositivo. Estructuras anatómicas y habla de funciones. Entonces, todo de estructura y función está detallado en el texto que ustedes han estado leyendo. Entonces, primero, en estructura y función, el libro divide en órganos esenciales y órganos accesorios. ¿Cuáles son los esenciales? Obviamente los testículos son los esenciales. Y los accesorios son conductos como sistema de transporte, y los otros accesorios son los de sostén, ¿verdad? ¿Cuáles son los de sostén? El pene y el escroto. Ya, correcto, pene y escroto. Entonces, tenemos los esenciales, que son los testículos, los de transporte y los de sostén. Entonces, comenzaríamos a describir las estructuras específicas que tienen funciones específicas. Esto vamos a verlo ahora y después vamos a hablar sobre las funciones específicas o sobre la fisiología. Entonces, primero hablamos de eso. Entonces, ¿qué incluyen estas estructuras específicas? Con lo que hemos estado leyendo en el libro: pene, glándulas reproductivas accesorias, uretra, conductos eyaculadores, conducto deferente, epidídimo y testículos. Entonces, comenzamos por el más interno, el testículo. ¿Cómo está relacionado el testículo? Principalmente porque produce espermatozoides, ¿verdad? A partir de los espermatogonios, ¿verdad? No gonios, sino espermatogonios. La confusión, el lapsus anterior lo voy a corregir. Después, ¿qué más producen los testículos? Hormonas. Entonces, testosterona, inhibina, hidrotestosterona, ¿verdad? Y en la etapa embrionaria producen factores inhibidores del conducto de Müller, etc. Entonces, estos testículos se pueden considerar tanto endócrinos como exócrinos, ¿verdad? Porque endócrinos por las hormonas y exócrinos pues por los espermatozoides que están generándose ahí. Entonces, producto de este esperma sale y se va a entrar al epidídimo. ¿Cómo se llaman los conductos que unen los testículos con los epidídimos? Conductos eferentes, ¿verdad? El deferente está por acá. Acá son conductos eferentes. Esos conductos eferentes previamente hay una red testicular y de ahí ya van a ingresar al epidídimo, ¿verdad? Entonces, estos testículos contienen túbulos seminíferos y células intersticiales. ¿Cómo se llaman las células intersticiales? Las células de Leydig. ¿Qué producen las células intersticiales? Testosterona. ¿Qué hormona influye en las células intersticiales? La hormona luteinizante. Acuérdense, L de luteinizante, Leydig. Célula de Leydig, L, hormona luteinizante, L. Las dos comienzan con la letra L, luteinizante y Leydig, que produce testosterona. En los túbulos seminíferos hemos descrito que están las células de Sertoli, que son como los que contienen, los que acompañan, los que guían el desarrollo de los espermatozoides y también conforman la barrera hematotesticular. Después ya lo vamos a ver más detenidamente, ahorita vamos a hablar rápido de eso. Luego el epidídimo, que ya estamos entrando en la parte de los conductos o de los que transportan. Aquí se va a producir otra etapa de maduración de los espermatozoides, porque en el epidídimo adquieren movilidad. Entonces, obviamente, si no tienen esa movilidad, no pueden ejercer su función. Son conducidos hacia los conductos deferentes. Del conducto deferente son conducidos a los conductos eyaculadores. Entonces, aquí el conducto deferente, ¿cuándo se transforma en conducto eyaculador? El conducto deferente se transforma en conducto eyaculador, sí, en la próstata, ¿verdad? Pero miren aquí la unión, cuando se va a unir
a las vesículas seminales. Estas vesículas seminales van a vaciar sus secreciones en los conductos eyaculadores. Entonces, cuando el conducto deferente se une con las vesículas seminales, casi llegando a la próstata, entonces ahí se convierte este conducto deferente en conducto eyaculador. Es pequeño, es un trayecto corto. Y después del conducto eyaculador, ya pues está la uretra, ¿verdad? Ahora, hay que recordar previamente que estas vesículas seminales producen la mayor cantidad del contenido del semen. ¿Está bien? Sobre todo caracterizado por el contenido de fructuosa, ¿verdad? Para producir la energía necesaria para los espermatozoides que están viniendo desde aquí, ¿verdad? Entonces, así, luego del conducto eyaculador, ya cuando atraviesa la parte de la uretra prostática, ¿qué más tenemos de la uretra prostática? Un pedacito que es la uretra membranosa, y de ahí ya se va a la uretra peniana o uretra esponjosa, ¿verdad? Entonces, estos conductos eyaculadores conducen el esperma hacia la uretra. En la uretra, luego van a pasar hacia el pene para ya, como esta estructura de sostén, contener pues los espermatozoides rumbo al aparato reproductor femenino en la fecundación, ¿verdad? Antes de esto, nos quedamos a hablar un ratito de las glándulas reproductoras accesorias. 3. Vesículas seminales, glándula prostática y glándulas bulbouretrales. El otro nombre de las bulbouretrales, úmera. Está bien. Entonces, no es tan complejo de describir el cuadro, ¿verdad? Si yo le borro todas las palabras a este cuadro, estas de aquí, entonces ustedes van a poder completar qué cosa es lo que son. Si yo le borro todas las letras de estos cuadrados, o en el examen les borro las letras de estos cuadrados, entonces van a poder describir. Si ustedes conocen la función y han leído el texto, entonces, ¿qué cosa estamos describiendo en el avance del semen o de los espermatozoides por todo el trayecto de conducción, ¿verdad? Entonces, es un diagrama fácil de recordar. En el femenino también hay uno que es similar, solo que es un poquito más complejo. Estas glándulas producen secreciones que pueden equilibrar el pH ácido de la vagina de la mujer. Entonces, es una secreción normalmente con un pH más alcalino, más básico, para poder equilibrar el pH ácido en la mujer, y de esa forma los espermatozoides puedan sobrevivir en el tracto vaginal, en el uterino, ¿no? Hasta llegar a hacer la fecundación. Muy bien, entonces, otro dato interesante: estas glándulas prostáticas, o la glándula prostática, vacía su secreción en la uretra, ¿verdad? En la uretra, ¿qué porción de la uretra? ¿En la prostática, en la membranosa o en la esponjosa? En la uretra prostática, en la uretra prostática. Vamos a ver más adelante el detalle. Y bueno, la bulbouretral, esta ubicación está en el músculo, en el músculo de base en los músculos de la base de la pelvis, o mejor dicho, en los músculos del diafragma pélvico. Ahí están, sobre esos músculos, y exactamente también van a vaciar sus secreciones en el uretra. Ya no en la próstata, en unión con la próstata, sino un poco más hacia afuera en la uretra, ¿no? Tanto prostática como seminal en la uretra prostática, pero la bulbouretral es en la misma uretra, ya no en relación con la uretra prostática. Es un poco más adelante de la uretra prostática, ¿ya? Bien, entonces ahora sí, ese es un resumen de todo lo que vamos a ver. Más abajo está función, funciona para, ya. Entonces, listo. ¿Para qué funcionan estas células intersticiales? Para producir testosterona. ¿Para qué funciona el pene? Para depositar el contenido del esperma en el aparato reproductor femenino. Entonces, aquí este círculo de aquí está describiendo la función. Función del testículo, la espermatogénesis, ¿verdad? Ahora, todo el proceso, desde la formación
desde los espermatogonios hasta los espermatozoides, se conoce como espermatogénesis. Todo ese proceso, desde espermatogonio hasta espermatocito capacitado. Pero hay una etapa que se conoce como espermiogénesis. ¿Qué es espermiogénesis? La etapa de producción desde espermátide hasta espermatozoide. Esa espermatogénesis entonces es un proceso más grande y la espermiogénesis es parte de la espermatogénesis. La espermiogénesis parte de la espermatogénesis, que solamente incluye la transformación de espermátide a espermatozoide. Para aclarar algunos términos y que no haya confusión entre espermatogénesis y espermiogénesis. Espermatogénesis y espermiogénesis. Entonces, ese es el repaso que podemos realizar. Bien, entonces aquí hagamos entonces el trayecto de cómo esta figura les puse en el examen anterior. Y solo les pedí que reconozcan 15 estructuras de esta figura. Pero no pudieron reconocer algunos de los compañeros porque normalmente las figuras que están en las diapositivas son las que voy a poner en el examen. Es decir, le borro todas las letras y solo pongo algunas 10 o algunas 15 para ubicar estructuras más importantes, ¿no? Porque no les voy a preguntar, por ejemplo, esta que está muy extraña. Si pongo esta uretra esponjosa, puede ser pene, puede ser uretra, o sea, trato de poner las que están mucho más objetivamente identificadas, ¿no? Esta estructura, por ejemplo, no pudieron identificar. Sífisis del pubis, ¿verdad? Porque por aquí va el conducto deferente para luego ingresar por un lado lateral de la vejiga y luego entrar para unirse con las vesículas seminales, ¿verdad? Y aquí, de aquí a aquí, ¿cómo se llama? Conducto eyaculador. Eso es conducto eyaculador. Y luego se une con la salida de la uretra y ya se llama uretra prostática. ¿Esta qué sería? Uretra membranosa. Y esta sería uretra esponjosa. Correcto. Otro nombre de uretra esponjosa, uretra peneana. Correcto. Listo. Entonces está fácil de identificar. Estos eran los músculos profundos del peine y aquí en los músculos profundos del peine estaban las glándulas de Purkinje. Están las glándulas de Purkinje por aquí. Entonces no están netamente relacionados con la uretra prostática, sino con la uretra membranosa. Miren, aquí están asentadas las glándulas uretrales que sacan su contenido de casi la uretra esponjosa. Bien, entonces, ¿qué otro dato más? A ver, para hablar sobre el conducto eyaculador, uretra, sigamos regresando hacia atrás, vesículas seminales. Aquí hay un detalle que dice el bulbo de la vesícula seminal, eso no nos interesa mucho, porque hay detalles anatómicos que ya son demasiado pequeños para considerar. Regresamos, miren ustedes la relación que tiene el conducto deferente con, ¿esto qué es? ¿Cómo? Uretra. El uretra está yendo el riñón y está haciendo están cruzándose con una relación con el conducto deferente. Aquí, obviamente, la vejiga está seccionada, ¿verdad? La vejiga está seccionada. Y viene hacia aquí el conducto deferente, encima de la borde superior de la sínfisis del pubis, y estamos yendo hacia testículo. Antes del testículo, el epidídimo. Cabeza, cuerpo, cola, ¿verdad? Listo, y ahí está el testículo. En algún momento vamos a ver esas capas que cubren al testículo, ¿ya? Luego está el escroto con el contenido de tejido conectivo o adiposo que puede estar ahí, ¿verdad? Eso también lo vamos a escribir en un momento, ¿ya? Todavía no. Tenemos primero el interno. ¿Qué más hay que escribir aquí? Este es el ligamento suspensorio del pene. Miren, la flecha está apuntando al conducto deferente, no es un error. Yo en el examen lo edito
Y justo pongo la flecha aquí para que no se equivoque, porque si no sería una trampa, ¿verdad? Ligamento suspensorio del pene. Este ligamento suspensorio del pene es el que sostiene el pene en el momento de la erección. Y también a veces se secciona cuando hay terapias para el alanamiento del pene, como está acá sujetándolo a la raíz del pubis. Entonces lo cortan aquí porque está sosteniendo toda la raíz del pene y así se puede producir esa terapia en el caso necesario, ¿no? ¿Qué más? A ver, aquí tejido igual conectivo, tejido adiposo. Ya luego vamos a ver más detalles de la próstata. Uretrales. Músculos, los músculos profundos del perineo también hay otra estructura importante que recordar, que está el esfínter. Esfínter vesical. Este esfínter nos permite contener la orina de manera voluntaria. Acá está seccionado los músculos del ano. Aquí hay un espacio que se llama bolsa. ¿Cómo se llama este espacio? Recto vesical. Recto vesical. ¿Por qué es importante este espacio anatómico? Porque aquí se puede acumular sangre, se puede acumular desechos, ¿verdad? Por ejemplo, pus, solución purulenta o líquido purulento o sangre. Entonces, y ahí se puede acumular por gravedad en este espacio que nos puede confundir que no hay hemorragia externa, pero aquí puede estar acumulándose sangre y hay que analizarlo como una ecografía. Entonces, miren ustedes la relación, ya hemos visto en prácticas esta relación que existe con la del ano o del recto con la próstata. Es por eso que los exámenes que se realizan en tacto rectal van a palpar la próstata en apenas la primera porción, atravesando este esfínter del ano, ¿verdad? Ya les he mencionado. Cuando es una próstata sana, es suave como la mejilla. Cuando es una próstata inflamada, duro como la punta de la nariz. Hay otras tres estructuras anatómicas más que usan esta relación. Suave como la mejilla, duro como la punta de la nariz. ¿Cuál? Los nódulos linfáticos. ¿Ya? Eso ya lo vamos a ver en unos días cuando estemos en Hemato Inmundo. Los nódulos sanos son suaves como la mejilla, pero los nódulos que están inflamados, infectados, ¿verdad? Son duros como en la punta de la nariz, el cartílago. Otra estructura más para que no se olvide: suave como la mejilla, duro como la punta de la nariz. Cuando van a hacer tacto vaginal, el cuello del útero, cuando todavía no ha comenzado a borrar, es decir, esa señora que viene con dolores en la noche, tiene mucho dolor, pero el bebé todavía no está para nacer, ustedes hacen tacto vaginal y el cuello está durito, como en la punta de la nariz. Entonces, falta borrar, falta que ese cuello todavía se suavice para que luego se dilate y el bebé pueda nacer, ¿verdad? La dilatación es hasta 10 centímetros. Antes de eso, el cuello está durito, como en la punta de la nariz. Pero si ustedes hacen tacto y el cuello está blandito, como la mejilla, entonces eso quiere decir que ese cuello ya está comenzando a borrarse, o sea, a ablandarse. Y luego de que se borra, comienza a dilatarse. ¿Hasta cuántos centímetros? 10 centímetros. Bien. Entonces, esa estructura nos recuerda a una próstata saludable. Por aquí, entonces ya vamos a hacer en examinación física, vamos a hacer el ejercicio, ¿verdad? Guante, lubricante, pequeña estimulación. No se ingrese el dedo de inmediato, porque puede provocar un reflejo vagal en el paciente y se desmaya. Entonces, suave, blando como la mejilla, duro como la punta de la nariz. Eso sobre todo en los abuelitos, en las personas que su resultado de antígeno prostático específico, por ejemplo, no coincide con los datos del examen físico. Entonces, en los más jóvenes ya no. Los varones a partir de los 45 años normalmente deberían someterse a un examen de tacto rectal una vez al año. Pero gracias a Dios, ustedes van a poder evitar ese terrible procedimiento en muchos de sus familiares, porque ustedes les van a dar una receta que diga: se solicita antígeno prostático específico, es decir, PSA. Ponen su sello, CMP número, y con eso van a salvar a muchos de sus familiares de este procedimiento tan terrible que es el tacto rectal.
porque el antígeno prostático específico o PSA nos da una información de cuán inflamada podría estar la próstata. Y de esa manera, pues se pueden evitar esos exámenes que eran más comunes antiguamente. ¿Está bien? Entonces ya saben ustedes que tienen que decirle a sus familiares que están haciendo una buena inversión en mí, porque les voy a evitar ese terrible proceso. Entonces, próstata. Este dibujo es fácil de recordarlo, repásenlo, las estructuras importantes, porque en el examen les pongo una imagen siempre. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, estamos viendo fascias que van a cubrir toda esta parte del aparato reproductor. Muchas de ellas provienen de músculos abdominales. Brindan fascias, por ejemplo, del oblicuo interno, sobre todo, que inclusive va a descender junto con el descenso de los testículos hasta el escroto o las bolsas escrotales, ¿verdad? Entonces este es un dibujo que nos muestra fascias que dependen de músculos abdominales sobre todo y se van a extender inclusive hasta perineo o hasta muslos, ¿ya? Fascia superficial. De la fascia superficial, entonces también va a venir la fascia que va a recubrir, por ejemplo, los testículos. En un momento más vamos a ver más detalle. Esto ya lo vimos anteriormente cuando hablamos de triángulo urogenital y de triángulo anal, ¿verdad? Es una división del perineo que nos va a dividir el perineo en dos áreas, relacionando más que todo las áreas del triángulo anal con los órganos, la ubicación intestinal del sistema intestinal y esto que es del sistema urológico. ¿Por qué es esto importante? Porque esta área obviamente es el área en la que está esta membrana o este diafragma pélvico. Aquí hay muchos órganos que están relacionados, ¿verdad? Y más que todo es importante en la mujer, ¿no? Más que en el varón. El dibujo que está a la derecha me interesa más. Vamos a revisar. Entonces, vean cómo las fascias de los músculos abdominales están descendiendo hasta el testículo, ¿verdad? Aquí, para cubrir inclusive el cordón espermático. Debajo de esa fascia está el músculo cremaster, que es una derivación o una prolongación del músculo oblicuo interno. Muy bien, el músculo oblicuo. ¿Por qué se arrastra todo esto? Porque acuérdense que el testículo desciende desde cavidad abdominal, ¿verdad? Va descendiendo y por el agujero inguinal va descendiendo y en ese descenso arrastra tanto peritoneo como músculo y como fascias de esos músculos. Entonces es por eso que el contenido de las bolsas escrotales se componen de esos músculos y de esas fascias que ha arrastrado el testículo en su camino al descender. También arrastra su propio sistema de irrigación. Obviamente viene un poco de las ilíacas, pero el testículo también tiene su propia arteria, ¿verdad? Que viene directamente de la arteria aorta, ¿verdad? La arteria gonadal, ¿verdad? Que viene directo de la aorta, ¿ya? Bien, acá tenemos esta red o este plexo pampiniforme, que es importante también para mantener la temperatura adecuada en este testículo. ¿Por qué? Porque miren, mientras las venas están regresando con sangre fría desde afuera hacia adentro, están en contacto con las arterias. Entonces, de esa manera pueden regular la temperatura de las arterias para que aquí llegue o se produzca una temperatura menor en el testículo, ¿no? Para la adecuada producción de los espermatozoides. Entonces aquí podemos notar ese plexo pampiniforme. En la mujer también hay un plexo pampiniforme que está alrededor del ovario. Obviamente los ovarios no están en la cavidad externa o están afuera, ¿no? Sino que están internos. Pero el plexo pampiniforme en la mujer entonces ejerce justamente esa función de traer sangre más con una temperatura más fría para, así como en el testículo, producir disminución de la temperatura de la sangre que llega al ovario. La túnica vaginal, que es la túnica más interna
acerca de la túnica albuginea. La túnica albuginea rodea el testículo, inmediatamente la túnica albuginea que está, la túnica vaginal, que es el resto del peritoneo que se ha arrastrado desde arriba en el descenso del testículo. ¿Por qué es importante esta división? Porque el peritoneo que producía en los órganos abdominales produce que estén, que puedan moverse, ¿verdad? Que tengan una movilidad, ¿verdad? Para que no estén fijos, sino les permite tener en la lubricación que hay en ese líquido, pueda tener un poco de movilidad. Y eso es también lo que le brinda el testículo. Ahora, por un lado está bien, porque de alguna manera ejerce su factor protección, pero también eso puede ocasionar algunos problemas. ¿Por qué? Esto se puede llenar de líquido inflamatorio, por ejemplo, ¿verdad? O incluso, si es que es muy grande o está muy suelto, podría producir una torsión testicular, que es una emergencia, porque esa torsión, imagínense, cierra toda esta red de vasos que están entrando y saliendo, puede ocasionar isquemia y puede haber un problema de necrosis, ¿verdad? Entonces, siempre y cuando esté fijo, no haya ningún problema, accidente, deporte, caída, entonces esto está rotando libre en las bolsas escrotales, ¿no? Túnica vaginal que viene desde el peritoneo abdominal y desciende junto con otras estructuras como fascias y músculos hacia el testículo. Pero el testículo o las bolsas escrotales también tienen un propio músculo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Aparte del cremaster, el dardo, correcto, el músculo dardo. Ese dardo se pertenece propiamente a las bolsas escrotales debajo de la piel, ¿verdad? Debajo de la piel. Y acá hay una extensión más del cremaster que está viniendo desde arriba, cosa que no se ve aquí. Y aquí sí está bien identificado el músculo dardo. Este dardo con la fascia va a producir este tabique entre las dos bolsas escrotales. Dice el texto que depende de la fascia superficial, que va a constituir en parte el ligamento suspensorio del pene, pero miren, por aquí se continúa y va a ser también la división de los dos escrotos, ¿no? De las dos bolsas escrotales, mejor dicho, no son dos bolsas escrotales. Listo. ¿Qué más? A ver, esto ya lo hemos visto, están haciendo una comparación del triángulo genital en el varón y en la mujer, con una relación con los músculos que aparecen allí. Entonces, ya, aquí. Esta parte de la anatomía es importante para cuando nos pidan consejos prematrimoniales. En la iglesia seguramente los ancianos o el pastor va a venir a pedir que hagamos consejería prematrimonial. Entonces, en la consejería prematrimonial que nosotros hagamos, o cuando tengamos problemas de esposos que están con alguna dificultad, entonces tenemos que recordarles toda la ubicación de los pilares del clítoris, ¿verdad? Que estaban en esta base del músculo izquierdo, ¿verdad? Aquí están por esta parte. De igual manera, hay pilares de la raíz del pene que están igual en la juntos, o están bajo la superficie de estos huesos de la pelvis, ¿ya? Que son zonas erógenas, ¿no? Lamentablemente, apreciados, el pecado ha traído muchos problemas. ¿Por qué? Porque la pornografía hace que se concentren únicamente en la satisfacción personal y no en la satisfacción de la pareja. Entonces, el consumir pornografía, no crean que no tiene ningún problema. Hace que la sexualidad la concentremos solamente en nosotros y no en la otra persona. Cuando Dios inventó las relaciones sexuales, porque eso lo dice Tres Guerras, en serio, aunque no me crean, ya vamos a leer unos textos de Tres Guerras donde coinciden en muchas cosas de las que nosotros hablamos desde nuestra cosmovisión. Entonces, no solamente uno se concentra en el placer para uno propio, sino se concentra en dar placer a la otra persona, ¿no? Porque esa es la unión matrimonial, el preocuparnos por la otra persona. En cambio, el consumir pornografía hace que tú te fijes en tu propio placer, y eso a largo plazo puede traer muchos problemas. ¿Por qué? Porque olvidan o se trauman, por ejemplo, con cuestiones de tamaño, con
cuestiones de excesos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de estilo de vida o de costumbre, ¿ya? Eso hay que recomendar a nuestros jóvenes o a las parejas. A veces ellos dicen, ¿cómo encontramos una solución a nuestros problemas sexuales? Vamos a mirar pornografía, y en vez de encontrar solución, encuentran más problemas. Pero la pornografía es falso, son relaciones sexuales falsas. Bien, entonces, por eso estas son zonas erógenas de estimulación, ¿ya? Toda esta zona, porque aquí están pilares del clítoris o pilares del pene también, ¿no? Esta zona. ¿Qué otra cosa más? Tenemos estos músculos que están dentro de la pelvis, músculo isquiocavernoso, acá ¿cómo se llama? Bulbo cavernoso, y acá ¿cómo se llama? Transverso del perineo, ¿ya? En el varón igual, isquiocavernoso, transverso del perineo. Y en este caso, ¿por qué hablamos de esto? Porque se acuerdan que recordamos que habían estructuras análogas, ¿verdad? O estructuras muy semejantes entre un varón y una mujer. Las estructuras internas eran mucho más diferentes, obviamente. Trompas, útero es muy distinto que conjunto de perineo, próstata, etc., ¿verdad? Entonces, estos músculos, como les mencioné, se cortan en la episiotomía. Una episiotomía hace este corte lateral. Si eres diestro, tu episiotomía va a ser en este lado. Si eres zurdo, la episiotomía que vas a hacer va a ser en este lado. ¿Por qué? Para evitar el corte o el desgarro que puede incluir hasta mucosa anal. Cuando el bebé nace muy abruptamente, no ha tenido un periodo de dilatación adecuado la mamá, entonces sale muy rápido su cabecita y produce desgarro. Y una comunicación vaginal y rectal, créanme que es un gran problema. Eso se llama un desgarro de cuarto grado, cuando hay comunicación entre la mucosa vaginal y la mucosa rectal. Para evitar eso, se hacía un corte. ¿Qué músculo se corta? Atención: bulbo esponjoso, transverso del perineo. Y aquí había un músculo que era importante en el diafragma pélvico. ¿Cómo se llama ese músculo? A ver, otra vez. Se cortaba bulbo esponjoso, el transverso del perineo, haces el transverso del perineo, y también fibras de otro músculo que es un músculo importante en la conformación del diafragma de la pelvis. ¿Cómo se llama ese músculo? Correcto, músculo elevador del ano. ¿Ya? Ese músculo elevador del ano está compuesto por otros 3 músculos, ¿verdad? Y se corta entonces o se secciona bulbo esponjoso, transverso y haces o fibras del músculo elevador del ano cuando se hace la episiotomía. ¿Ya? Bien. Un detalle más. Entonces, estos músculos, igual que en el varón, en este diafragma o en esta imagen, son homólogos. Sí, son homólogos o se parecen, o coinciden, tanto en el varón como en la mujer. Bien, el transverso. Obviamente, este ángulo era más cerrado, ¿verdad? Este ángulo era más abierto, casi 90 grados, este era solo 70 grados, ¿verdad? Para recordar lo que hemos mencionado anteriormente, lo que hemos leído. Listo. Aquí ya vamos a detenernos en esta parte, porque esto ya le va a corresponder a la descripción de las vesículas seminales, de la próstata, etc. ¿Ya? Sigan leyendo, por favor, hasta la parte que dice fisiología. Hay una parte que dice histología, lo vamos a mencionar en solo 2 o 3 diapositivas, porque la doctora el lunes va a desarrollar lunes y miércoles las clases de histología, ya con ustedes, para continuar con el desarrollo del texto. ¿Ya? Entonces, esta imagen nos interesa porque, a ver, un momento, aquí lo que quiero mostrarles ya. Esta imagen nos interesa porque tenemos que ver en las capas. Sí, entonces dijimos que el músculo cremaster descendía junto con el testículo, ¿verdad? Y aquí está su fascia interna. Hay una fascia interna, una fascia
espermática externa. Esta es la fascia espermática interna, que ya va a contener luego al peritoneo, y de ahí entramos a la túnica longinia del mismo testículo, ¿no? Aquí está la túnica vaginal, debajo de esta fascia interna está la túnica vaginal. Esa túnica vaginal proviene de peritoneo del abdomen, ya, túnica vaginal. Y como ustedes ven, está más relacionada al testículo, más grande. ¿Cómo se llama esa enfermedad en la que se llena el líquido en esta cavidad? ¿Cómo? Hidroceles, correcto. En esto, entre la túnica vaginal y la capa longinea del testículo. Y si fuera sangre, ¿cómo se llamaría? ¿Cómo? Hematocele, que es de sangre. Puede haber hidrocele cuando se llena de líquido, ¿verdad? O hematocele cuando es una hemorragia. Ese hidrocele es común, pero no es muy problemático, a no ser que cause dolor. En algunos pacientes ustedes van a venir con todo, tengo un problema en los testículos, se me han inflamado. Solo un antiinflamatorio disminuye esa inflamación y se soluciona. También tendríamos que hacer, por ejemplo, un examen, y eso se llama un examen de transluminiscencia. Utilizamos una linterna y alumbramos hacia el testículo. Si el contenido es solo líquido, hidrocele, ¿qué va a pasar? La luz va a pasar, ¿verdad? Va a haber una transluminación, la luz va a pasar sin problema. Pero si el contenido que ocupa toda la bolsa escrotal es un tumor, por ejemplo, la luz ya no va a pasar. Esa transluminación va a ser negativa. Utilizando una linterna podríamos entonces definir si esa inflamación del testículo corresponde a un hidrocele, un hematocele, o corresponde a un tumor que está ocupando gran parte del testículo o de la bolsa escrotal. ¿Está bien? Entonces, entre la túnica vaginal, porque el peritoneo produce líquido, ¿verdad? Produce líquido para lubricar órganos abdominales, en este caso también para contener o para proteger el testículo. ¿Ya? Listo. Entonces acá, en la siguiente imagen, es la última que vamos a ver. Es del libro. La otra no es del libro, es de otro texto. En el primer página, en los comentarios está la referencia. Ya. Entonces, aquí comenzamos con el testículo y la túnica vaginal. Esta túnica vaginal del testículo luego ingresa hacia el mismo testículo para formar ¿qué? Tabiques dentro del testículo que van a contener los diferentes. ¿Qué van a contener esos tabiques que se forman de la túnica longinea que está dentro del testículo? Los ¿Tubulillos? los ¿Túbulos? lobulillos, correcto. Y ahí están los túbulos seminíferos, ¿verdad? Listo. Después está la túnica vaginal, que vino con el peritoneo. Después, ¿qué está? La fascia espermática interna. Y después, ¿qué está? La fascia espermática externa. Después está el dartos y después la piel. Pregunta, ¿dónde está el cremastro? Está entre. Correcto. Entre la interna y la externa. Entre la fascia espermática interna y entre la fascia espermática externa. Correcto, solo que aquí no lo da el detalle. ¿Ya? Acá abajo, hasta arriba está músculo cremaster, pero luego acá abajo ya se pierde. ¿Ya? ¿Por qué es importante ese músculo? ¿Recuerdan? Para elevar, correcto. Elevaba, cuando hay contracción, elevaba los testículos y con eso puede mejorar la temperatura porque los acerca al organismo. Y si no, también puede hacer que los testículos estén pues descendidos para mantener esos -2 grados centígrados, ¿verdad? Ya, genial. Muy bien, y de ahí sigue dartos, que es músculo típico propio de las bocas escrotales, y la piel, ¿verdad?
lado derecho de la imagen está pues el testículo y sus componentes más internos, ¿verdad? Primero comenzaba esta red testicular, está aquí, después de los túbulos seminíferos. ¿Esto qué cosa era? Túnica longínea, y ahí venían estos lóbulos o los túbulos seminíferos. Después de los túbulos seminíferos, ¿qué se forma? La red testicular. La red testicular, los conductos eferentes que van al epidídimo, y de ahí ya se forma netamente el epidídimo, ¿verdad? El epidídimo para luego formarse la cola del epidídimo, y de ahí comienza ya el conducto eferente que va a salir hacia la cavidad pélvica, ¿verdad? Nada más, tabiques, lóbulos, esos tabiques que van a dividir los espacios, y aquí pues esta es la primera imagen que vimos, ¿no? La microfotografía que incluía los diferentes túbulos seminíferos donde se están desarrollando la espermatogénesis a partir pues de las células espermatogónicas. Entonces eso lo vamos a ver con más detalle cuando veremos en las dos líneas de histología que tenemos que ver, y con los dos ya lo hacen con más detalle. Una pregunta. ¿Hidrocele y varicele es en la capa vaginal? ¿Dentro de la capa o es entre dos capas? Ya, entre las capas, porque hay un espacio, ¿verdad? Este es el testículo y lo está rodeando el peritoneo, ¿verdad? O la capa vaginal. Ahí hay un espacio. Y en ese espacio, este peritoneo produce ese líquido. Entonces, eso se inflama y es el ¿Hidrocelio? Si usamos una linterna y es hidrocelio, entonces va a haber transluminación porque la luz va a pasar. Pero si fuera un tumor, cuando vamos a poner la lámpara o la linterna, no va a haber transluminación, ¿verdad? No hay. Entonces ahí se puede hacer una diferencia en el examen físico. Entonces, ese hidrocelio se forma ahí, o el hematocelio también está ahí, producto de un trauma, producto de una fractura. Entonces estás entre la capa visceral y parietal de la única vaginal. Claro, estaría. Esta es la capa vaginal y este es el testículo, en ese espacio. En ese espacio. Claro, entre el testículo y la capa vaginal o el peritoneo, en ese espacio. Entonces, apreciados, nos vemos el día viernes, ¿ya? Para terminar esta parte.